Buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Bueno, este video corresponde a la unidad 2, llamémosle así, o al apartado 2 de las tres que son o las que conforman la materia. En este apartado vamos a ver ahora unos conceptos y el día de hoy estaremos hablando de lo que serían las bodegas, los almacenes y los CENs, ¿no? Eh, Me voy a enfocar porque es muy extensivo el tema. Voy a hablar sobre bodegas y almacenes y va a ser corto el video porque hay una serie de cálculos matemáticos que tienen mucha relación sobre todo con la contabilidad de los costos. Primero, el PDF que la universidad proporciona con la información habla de la diferencia que existe entre una bodega y lo que es un almacén. Es muy importante tener en cuenta la diferencia que existe entre uno y otro concepto. El PDF lo explica claramente, ¿verdad? Con un ejemplo de lo que serían bebidas alcohólicas, hables en este caso de una empresa vitivinícola que produce vino, y creo que con el ejemplo queda muy claro la diferencia entre un almacén y una bodega. Básicamente, la diferencia también, muchachos, es que en el almacén hay un movimiento constante de manejo, ya sea de materia prima o de producto terminado regularmente. Y eso no es la misma cantidad de movimiento que se puede realizar cuando se está trabajando dentro de unas bodegas. Entonces, ahí estriba un poco lo que sería la diferencia entre un almacén y una bodega. Es importante que lo tengan en cuenta, chicos, porque cuando debieron de haber ustedes llevado la materia de dibujo e hicieron el layout, en ese layout debieron de haber contemplado básicamente también la parte de lo que es la bodega o el almacén, y va dependiendo el tipo de, sobre todo almacén, que es lo que más frecuentemente se usa en la maquila o en las empresas manufactureras de productos constantes, bueno, aparte del terreno, dónde va a estar ubicado el almacén y qué tipo de producto es lo que va a estar moviendo el almacén. Por ejemplo, la Coca-Cola es una empresa que no sé si ustedes hayan tenido oportunidad de visitar, pero es una empresa que es, entre comillas, relativamente de hacerle una visita cuando lo solicita una universidad. Y la Coca es un claro ejemplo de que regularmente lo que ellos más utilizan son almacenes más que bodegas, porque básicamente como entra la materia, se almacena, se utiliza, se transforma y se va. Entonces, en los almacenes que maneja Coca-Cola, sí es importante determinar los espacios en los que va a estar trabajando el área. Hay que recordar, sobre todo si es un área de carga-descarga, un almacén, donde esté pegado regularmente también el área de carga y descarga, va a ser muy importante tener en cuenta esta parte de lo que sería las dimensiones, tanto del tipo de transporte externo que va a estar llegando o arribando hacia el área, como el tipo de transporte interno que la empresa o el organismo o la compañía maneja. Me refiero a que si es algo interno, estaríamos hablando básicamente de los montacargas, estaríamos hablando de las mulas, que se les llaman, bueno, yo las conozco como mulas, pero son los rodamientos, creo que se llaman, los rodacargas manuales y los rodacargas automáticos. El rodacarga automático pues contiene una pila y uno es el que lo va moviendo de una manera automática, pero el detalle es que no hay un esfuerzo como sucede con el manual. Eh, También es importante considerar lo que sería algunos, pues no montacargas, pero sí otro tipo de vehículos, como los que regularmente podemos encontrar en los SAMS o en los City Club o en estas empresas Costco, que son así como cabinitas pequeñas donde el chico que opera el aparato, bueno, se sube y lo está
maniobrando y tiene una torreta porque hay que considerar también los aspectos de la seguridad. Hay otros que tienen una especie de tube, le llaman, que son como especie de trenecitos donde se mueve material, porque el material de por sí es muy pesado, pero eso regularmente es más para las líneas de producción. Pero bueno, importante tener en cuenta, señores, esta parte del diseño. Y para eso, cuando se hace el diseño, dependiendo del tipo de metodología que se esté realizando, basado sobre todo en el Lean, que es la moda, el Lean Manufacturing, que aplica también para el área logística, lo que estaríamos buscando es optimizar los espacios dependiendo de los tipos de producto y de los tipos de rack que estamos queriendo comprar y los volúmenes de venta que debemos de tener. Por ejemplo, eh, yo he trabajado para una empresa que se llama Milsa, que regularmente su cliente principal es Comisión Federal de Electricidad. Entonces el producto de ellos es un producto que no es tan en serie, aunque sí se fabrica en serie, pero no a grandes volúmenes como pudiera ser con una Coca-Cola. Por lo tanto, el almacén, aparte el producto es muy grande, es un producto que estaríamos hablando quizás de 1,5 metros de largo por metro de ancho y por 1,5 metros de alto. Entonces son productos muy grandes que se almacenan por un periodo de tiempo y posteriormente se manda todo un lote como más o menos como cada 3 semanas, cuatro, cada mes. Y finalmente el movimiento de los camiones no es lo mismo. Empresas como, no sé, Lincoln Electric, que básicamente manejábamos nosotros carrete de soldadura para Caterpillar, para Formex y todo este tipo de empresas, pues son tambos de un tonelaje muy pesado, porque finalmente son tambos que sirven para almacenar a los robots o para las personas que requieren una soldadura constante y que finalmente, bueno, nosotros cumplíamos con este encargo y pues en este caso la industria automotriz, que regularmente quien usa este tipo de soldadura o a la que nosotros le vendíamos, consume bastantes tambos y bueno, es un producto que se mueve con regularidad, ¿no? No es lo mismo que en una empresa como pudiera ser Bimbo, que ahí corre contra el tiempo, porque básicamente, bueno, así como sale el producto, debe de durar ahí unas 2 o 3 horas más todavía en el área de despacho, que sería para ellos lo que nosotros conocemos como logística, área de logística, se hace un despacho del material y se tiene que enviar. Si es local, pues se manda regularmente a los EDIs o a los almacenes, depende del tipo de establecimiento, o si no, se manda en tráiler pues a los diferentes puntos donde no hay una empresa Bimbo, pero que sí haya un CEDIS, una bodega o un almacén. Entonces, bajo ese esquema, pues hay que tener muy en cuenta el tipo de anaquel que voy a comprar. También importante considerarlo, no es lo mismo almacenar, por ejemplo, la soldadura de Lincoln, que finalmente es un tambo, que viene las características del tambo ya es un empaque y hasta cierto punto un semi-embalaje, porque esos tambos se regresan, son de plástico resistente, y no es lo mismo que si estuviéramos teniendo en este caso producto Bimbo, que no puedo apilarlo, porque donde yo apile, pues puede dañarse. Entonces, si ustedes ven los racks de ellos, tienen cierta consistencia, tienen cierto tamaño, que es lo que hay que estar cubriendo. Ahora bien, cuando estemos hablando de los almacenes, sobre todo muchachos, yo he visto almacenes que cubren toda lo que es la pared, hay otros almacenes que están en piso literalmente, y hay otros almacenes que son normales, 2 metros, 1,5 metros, precisamente para que el consumo se mueva, porque hay empresas que sí se manejan muy, muy, muy al justo a tiempo, y hay otras empresas que finalmente tienen que hacer un cierto guardado de materia prima, que el producto lo amerita, y que tengamos que tenerlo ahí en reserva, ¿no? Se me ocurre, digo, yo no he trabajado para Grupo Modelo, pero pues mi hermano sí, y él decía que finalmente se guardan en los hilos pues los granos, ¿no? Entonces, aunque se usan con regularidad, pues no es algo que se utilice en ciertas cantidades menores, porque finalmente pues es mucha la producción que se fabrica. Entonces, pues ahí hay que tenerlo en tiempo.
Ahora, la función de los almacenes hay que considerar mucho, como comento, la parte del movimiento. Y aquí es bien importante determinar el tipo de recibo de materia prima que vamos a utilizar, cómo va a ser esa transferencia de la materia prima cuando la recibo a piso. Y bueno, si es en este caso en un CEDIS, como puede ser una empresa comercial mexicana o este tipo de CEDIS que son de tiendas de autoservicio, pues regularmente el producto, así como entra, se guarda y finalmente cuando ya está listo se distribuye a los diferentes centros comerciales, ¿no? Pero por ejemplo en una empresa X que es transformadora, pues el producto se tiene que ir a guardar a ciertas áreas para posteriormente hacer un uso de este material. La mayoría de las empresas trabajan con el justo tiempo, como les comentaba, y es probable que sus almacenes estén diseñados para tener la materia prima regularmente que les gusta una semana, 2 semanas, ¿no? O un poquito más, vuelvo a insistir, dependiendo del tipo de componente. Hay componentes que los puedo adquirir en Estados Unidos si es que tu empresa está muy cerca de frontera, o ahora con la fuerza que vienen los clústeres, pues es muy probable que dentro del mismo clúster, háblese del que sea, pues tengamos un proveedor que me pueda dar esa proveeduría y que ya no tenga que solicitar a un lugar más lejano ese producto, ¿no? Pero en caso de que un producto venga de China, por ejemplo, pues hay que considerar que ese producto tiende a durar un mes en el mar o un mes para arribar, y finalmente hay que también tener en cuenta las situaciones de calidad. Si ese producto por X situación tiene un problema de calidad o es detenido en aduanas y no puede salir, entonces podemos tener el riesgo de parar la línea de producción. Y bueno, no sé, creo que la mayoría tiene una idea de que pues volar material es mucho más caro que obviamente transportarlo vía marítima, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta este punto. La parte de la calidad es muy importante porque ha sucedido, me ha tocado, que hemos recibido material, todo un lote listo para producir para durante una semana, y el material está detenido porque está en malas condiciones. Entonces, importante tener esta situación. Y cuando el material va a salir, que en este caso sería lo que es el material que se le envía al cliente, la preparación del pedido. Si es un solo producto, pues es muy fácil, pero cuando tengo mezcla de productos y quiero optimizar el espacio del camión, bueno, pues tengo que tener bien claro cómo los voy a acomodar o cómo los voy a reagrupar para que yo pueda optimizar este espacio. Era algo con lo que a nosotros en Contec pues nos daba mucha problemática, porque muchos de los componentes pues no los podíamos empalmar de alguna u otra manera, y bueno, pues hay que tratar de optimizar lo más que se pueda, pero también cumpliendo con los requisitos de calidad. Entonces, importante tener esta parte a la hora de que estemos nosotros realizando un manejo de nuestros materiales. Ahora, importante también, muchachos, que los almacenes tienen muchos tipos o muchas características, ¿no? Tenemos almacenes que están dedicados para poder darle un flujo a la producción. Y obviamente es una especie de Kanban, llamémosle así, aunque no es un Kanban, porque el Kanban es otro concepto, pero sería una especie de Kanban, de manera tal que yo, comprador, me traigo un volumen muy grande de producto, no lo puedo tener en piso y para eso entra el almacén, donde yo lo guardo precisamente para no permitir que la línea de producción pare. Tengo un inventario muy alto con un gran costo, pero es ameritable o es aceptable debido a que el producto se tarda mucho en venir y lo que menos queremos es un problema. Entonces tenemos un costo por un lado y por ahí tenemos una ganancia por otro lado, ¿no? Entonces ese sería. Otro punto importante que hay que tener en cuenta es la infraestructura. Aquí, muchachos, ya me tocó trabajar con almacenes que son cerrados. En León, por ejemplo, a mí me tocó trabajar en León y Delfa, perdón, en León y Durango y León y Hermosillo, y los climas son muy diferentes. Entonces, importante hacer siempre un estudio. En estas empresas que hacen arneses, de la índole que sea, en mi caso era arneses para el sector automotriz, pero aplica lo mismo para arneses que se utilicen para las máquinas de soldar, por ejemplo de Lincoln,
o máquinas o los arneses que se usen para una licuadora o una lavadora, finalmente el arnés no deja de ser cable. Les platico que es un arnés. El arnés básicamente es el cableado que se utiliza para que pase por ahí cierta corriente o ciertas señalizaciones y pueda estar funcionando eléctricamente pues lo que esté cableado, ¿no? Entonces nosotros trabajamos con un arnés y este arnés requiere un tablero, porque el tablero tiene lo que le llaman unos jigs. Se los pongo en algo más fácil, que es la manera más burda de hacer un tablero, es imprimir una hoja del plano para rutear, se dice, con clavos. Entonces, básicamente el clavo funge como si fuera una especie de jig. La diferencia es que el jig te permite sostener el cable y que no se vaya a caer, y en el clavo, pues, eh, nomás vas colgando con la idea de que no se te vaya a ir cayendo algún cable y ensuciando, y luego ya sobre de eso tú vas encintando. Entonces, esos tableros, pues, cuestan bastante, sí, sí son caros, sobre todo por los jigs y por todo el equipo que se les pone, máximo cuando son tableros para prueba. Y esos tableros se tienen que almacenar porque no siempre las líneas de producción están corriendo un mismo modelo. Por lo tanto, bueno, pues dependiendo del modelo, vas en este caso a la bodega, y si es una bodega, no es un almacén, vas a la bodega, buscas el número de parte, lo sacas y la línea que está corriendo en ese momento la retiras y la vuelves a poner. ¿Por qué es una bodega? Porque no es algo que se haga con frecuencia. Regularmente tenemos las líneas trabajando con los productos que se fabrican con regularidad, y esos cambios de modelo pues los viene realizando, a excepción de que sean arneses muy pequeños, pues los viene realizando quizás cada mes o cada 2 meses. Entonces el movimiento de estos tableros no es tan frecuente. Y bueno, por lo que salió el comentario. Hay que analizar muy bien, como comento, este tipo de almacenaje. En Hermosillo tenían un almacén al aire libre, es decir, había una carpa, literalmente era una carpa, había un equipo de cómputo y finalmente pues los tableros se acomodaban ahí en el mismo piso, porque el tablero está montado sobre una base de rueditas. Ahí se ponen todos los tableros de un X modelo y pues se mueven, ¿no? Entonces, ahí no había problema. Hermosillo, Sonora, quien conoce por ahí, uno de sus compañeros, de hecho trabaja para una compañía allá, que la conozco a la compañía, y pues hace mucho calor. Regularmente sus temperaturas en tiempo de calor oscilan entre los 40 y 45 grados. En la temporada más fuerte de calor, en esas temperaturas se mueven 45 grados, y es muy escasa la lluvia. No hay tormentas, lluvias, etcétera, etcétera. Entonces, es un tipo de almacén como esos es ideal. Finalmente el producto lo que menos necesita es humedad, porque es papel. No los jigs están recubiertos para que no se oxiden. Entonces, pues finalmente para la materia prima, para los tableros, lo que llamaríamos herramientales, está más que excelente. El problema, bueno, es para uno de usuario, que cuando entra uno ahí es un calor infernal, porque pues está a la intemperie, el sol ya le dio y están en 45 grados, aunque esté a la sombra, es un calor pues avasallante, ¿no? Esa misma estructura, cuando construyeron la planta en Durango, hicieron lo mismo y pusieron ese mismo tipo de almacén, o más bien de bodega, y nosotros los que estábamos de este lado les pensábamos que, digo, oye, ¿por qué pondrá un tipo de bodega de ese estilo? Porque no va a ser tan resistente, o sea, y dicho y hecho, se puso la bodega, vino la temporada de lluvia, con la temporada de lluvia, como Durango está muy pegado a la sierra, hizo aire, y esa cosa, en este caso el toldo, voló, y pues se quedó al descubierto todas las tablas. Lo bueno es que fue aire, en ese momento no fue lluvia, y pues en aquel tiempo todavía había un cierto espacio para guardarlos, y pues ahí se acomodaron todos los tableros de las líneas, y tuvieron que volver a construir otro almacén basado en las condiciones medioambientales en las que cuenta la ciudad de Durango, que no son las mismas condiciones para, en este caso, Hermosillo. Entonces, importante tener en cuenta este tipo de almacenaje, cuando es conveniente, cuando no, dependiendo del tipo de producto que estemos vendiendo. También importante considerar el tipo de producto, cuando es lo que estoy comentando hace rato, cuando vayan a construir un almacén, porque de eso depende el tipo de rack que vamos a comprar.
aunque no es parte de esta materia, sí es importante que ustedes lo tengan, sobre todo si se les permite en algún momento tener la oportunidad de arrancar un CEDIS, una nave o un nuevo almacén, porque realmente es una experiencia que va más allá de nada más decir este rack me gusta o este otro, sino hay ciertos cálculos ingenieriles que hay que realizar con relación a este tipo de producto. También es importante, bueno, el autor lo maneja y eso es importante, eh, la seguridad de lo que estemos guardando. Miren, es tener en consideración el tipo de producto que estoy guardando. Si, por ejemplo, estoy fabricando un producto de madera, debo de tener en cuenta que la madera puede ser inflamable y deben de estar en las condiciones ideales para que no se pueda presentar una problemática de, ahora sí que de seguridad. Si soy una infra que me dedico a los gases o a los líquidos que vienen en tanques, pues debo de tener mucho cuidado en cómo los acomodo porque la combinación de estos tanques puede reaccionar y finalmente puedo también tener una explosión. Si son a granel, por ejemplo nosotros en Lincoln pues llegaba a los tubos o bueno ¿cómo le llamábamos? Los carretes grandes de puro alambre enrollado, listo para trefilarse, y eso se ponían ahí afuera y pues no había ningún problema, de todos modos con la oxidación, al momento de la trefilada ese óxido se iba a eliminar. Aquí el problema era, bueno, eso ya no es parte del almacén, pero pues como estábamos al llano, entraban las víboras y cuando acordaba saltaba la víbora ahí en pleno piso de producción, básicamente por la condición ambiental en la que se vive. Pero sí hay que tener muy en cuenta el tipo de producto que estamos trabajando, sea producto terminado, producto en proceso o materia prima. Y también es importante, que aquí es un poco más complicado, tener en cuenta la localización geográfica. Eso lo podemos ver para empresas como Corona, como Bimbo, sobre todo, Coca-Cola no tanto, porque Coca-Cola lo que tiene es que casi hay una empresa en cada ciudad. Lo que sí es que no todas las cocas producen los refrescos de 2 litros o los refrescos en lata. Por lo tanto, eso es algo que sí hay que tener en consideración. Lo que no tiene Pepsi. Pepsi, a diferencia de la Coca, aparte de que Pepsi ya no maneja refresco de cristal, tiene puntos que son como en total unas 7 empresas u 8 a lo largo de toda la República Mexicana, y estos productos finalmente pues se tienen que distribuir a otros lados, ¿no? Por ejemplo, yo he estado de alguna u otra manera colaborando de una manera indirecta con PepsiCo, y pues esta compañía, la de Gómez Palacio, produce refresco de 2 litros que se manda a Chihuahua y a toda esta zona de Sinaloa, Sonora, porque en aquel lado pues no está creo que hay una planta en Chihuahua, pero creo que ellos no producen refresco de 2 litros. Entonces como que cada una se va distribuyendo el producto, lo que no es lo mismo con las compañías Coca-Cola, ¿no? Y así como esas, pues hay otros productos que por la condición perecedera es muy complicado quizás poner centros de distribución para productos que se tienen que mover de una manera más constante, perdón, es más probable que haya centros de distribución porque es un producto que se tiene que mover de una manera más rápida y constante a lo que pudiera ser productos como, se me ocurre, empresa que hace pantalones de mezclilla para Levi's, pues finalmente es solo un cliente, se almacenan y el día que la empresa Levi's diga ya me los puedes enviar, pues se mandan directamente quizás a un CEDIS o a otra planta de la compañía que estará recibiendo la carga. Entonces, pues ahí hay que tener en consideración este tipo de cosas, ¿no? Ahora bien, señores, eh, hay que tener en cuenta una situación importante. ¿Cuándo me conviene a mí tener un almacenamiento que rente? ¿O cuándo me conviene a mí tener un almacenamiento que sea mío? Eh, o un almacén público, ¿verdad? Aquí entra otra vez el outsourcing. El outsourcing va a ser muy importante porque estoy contratando el servicio tercerizado de una empresa que se dedica al almacenaje y por la cual yo estoy pagando. Es un servicio que algunos de ustedes deben de conocer muchísimo mejor que yo, pero por lo poco que yo tengo de experiencia,
con una compañera que ella sí estaba en la parte logística completamente dentro del área de Context, y fuimos a hacer un inventario de todo el material allá a la bodega, bueno, en este caso al almacenaje, y me invitó, fuimos a ver el almacén y me estuvo explicando cómo era todo el proceso. Era un almacén que ella fue desarrollando, un proveedor que ella desarrolló desde el inicio y que tenía ciertas ventajas, y que bueno, pues la idea era ya no tener a este proveedor porque salía muy costoso, pero aquí van, había pros y contras, ¿verdad? El pro es que el material siempre estaba en un lugar adecuado, estaba acomodado sin ningún problema, podíamos identificarlo, el personal estaba a la disposición de bajarnos o subirnos el material, y lo que ellos cobraban era precisamente todo este proceso de transporte. Creo que se les llama, averiguo el nombre, ahorita no me acuerdo, después les comento, pero son este tipo de mini aduanas donde por el hecho de tener este tipo de empresas que están certificadas en lo que es el transporte internacional, tiene ciertas ventajas que te ayudan a que pues no te detengan el camión o cosas de ese estilo. Tiene un nombre en particular, ahorita en lo particular no lo traigo a la mente, pero lo averiguo y se los comento. Entonces, esas serían las ventajas de tener un almacén de outsourcing. Hay costos muy elevados, sí. Cuando me conviene, cuando, por ejemplo, la empresa de la que ustedes me están investigando, que se llama Tersura, quizás no tiene ni siquiera el espacio para poder tener esto y le sale más costoso el incremento de este almacén que mandarlo a traer, ¿no? Básica, más si, por ejemplo, este producto lo mandara ya a exportación de frontera en los estados que colindan con México, ¿no? Háblese Texas, háblese Tucson, Arizona, Nuevo México, California, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, pues a él le conviene quizás tener un contratado este servicio de almacén en Estados Unidos, sobre todo porque este tipo de servicios le ayudaría en la logística y en la parte de la liquidación que corresponde a lo que sería la exportación de estos productos. Pero finalmente, si es para tu uso personal, me refiero como empresa, creo que a esta empresa en particular, a mi muy humilde opinión, volviendo a tomar a la empresa Montreal, que es Tersura con su producto, creo que ya le conviene tener un espacio más propio. Claro, estamos hablando de dinero y yo no estoy en los zapatos del dueño, pero le conviene ya empezar a ver una expansión en relación a un espacio donde sea ya parte de, y no tener que compartirlo como en el caso de ellos, que lo veíamos dentro de una central de abastos, ¿no? Porque finalmente esto también le va a dar a él un control en relación a los almacenes, y esto le ayudaría a evitar hasta cierto punto, claro que si tiene un muy buen control del sistema no tiene por qué pasar lo que sería el robo. Porque al no tener un control adecuado, pues esto da pie a este tipo de situaciones. Claro, aquí ya tendríamos que hablar de otro tipo de cosas como pues qué tipo de personal está trabajando, qué tipo de contratación estamos realizando y qué medidas de respaldo tenemos para asegurarnos que la materia prima o el producto terminado pues no sea robado, ¿no? Pero bueno, esto sería otro punto. Ahora, por último, señores, y quedaría por ahí otro pedacito de pendiente porque me gustaría ver en otro video, nada más que necesito editar otro video porque ese es como medio arrastrar un poco el lápiz, sobre los costos. Importante tener en cuenta algo, señores. Si alguien ha trabajado, y creo que espero que en esta licenciatura sí les den, ver costos de operación, o lo que le llamamos contabilidad de costos. En la contabilidad de costos se tienen que considerar todos estos costos que van a afectar al producto finalmente, porque estos costos de alguna u otra manera se le cobran al cliente. Finalmente le estoy cobrando todo el proceso de fabricación para que pueda el cliente tener un producto final. Entonces, importante tener en cuenta lo que me va a costar básicamente tener, en nuestro caso, un almacén. Los costos de mantenerlos, los costos de operación de este almacén, y los costos precisamente por almacenaje. Un producto cuesta cuando tú quieres tenerlo ahí almacenado, porque si viéramos un poco de ingeniería económica, pudiéramos hacernos esta pregunta. El costo de tener el material detenido en mi almacén, porque
la demora, el hecho de tener un material en demora o en almacenaje, es dinero detenido. No deja de ser dinero detenido porque no lo estoy moviendo y no estoy obteniendo ganancias. Sino, cuando entren ustedes al área de contabilidad, se van a dar cuenta que es probable que el almacén esté en el pasivo. Claro, va dependiendo de carga, abono o cargo. Pero es interesante ver, señores, que el almacén va a tener un costo. Y la pregunta sería, ¿ese costo me hubiera salido más rentable o cuánto me hubiera dado de redituabilidad si ese dinero lo hubiera metido a alguna inversión bancaria? Del plan que ustedes quieran, váyanse al más barato, que serían los del banco, que la verdad eso no paga nada, y hacer un comparativo. Entonces, valor presente, valor futuro, y ver realmente cuál pudiera haber sido la ganancia. Sabemos que aquí la ganancia va más allá de tener nada más el material detenido, porque finalmente, al final, cuando yo compro este vaso, mi celular o algo, ahí vienen ya también todos estos costos implementados ahí. Por eso, una persona que trabaja en logística tiene que ser bien sagaz y entender mucho la parte mercadotécnica del producto y la parte operativa del producto, es decir, cómo se fabrica y cómo es que se está vendiendo y haciendo mercadotecnia del producto, porque ustedes van a tener que, eso se los digo porque yo como project manager cuando estuve en Leoni tenía mucha relación con las personas de logística, porque finalmente yo tenía que estar viendo en cuánto íbamos a costear el producto. ¿Cuánto te cuesta el producto? ¿Cuánto se tarda en venir el producto? Mucho de nuestro producto era de China y finalmente eso lo tienes que costear. Alguien lo tiene que pagar y no va a ser la empresa porque finalmente yo como cliente lo necesito y si eso es lo que tú necesitas hacer para poderme dar un producto de calidad, lo vas a tener que hacer. Hables en el caso de la cervecería Corona o Cuauhtémoc Moctezuma o cualquiera, el lupus es una florecita que se da, por lo que yo tengo entendido, si hay alguien que conoce más y nos puede aclarar, pero por lo que yo tengo entendido, es una flor que se da 2 veces al año. No es una flor, no es algo que se dé cotidianamente y por lo tanto yo considero, es a mi percepción, que son compras de producto a volumen muy grande, porque es por lote, es por temporada y va a haber temporadas en las que no va a haber y yo lo tengo que tener almacenado en mis hilos precisamente para esta situación. Entonces, ese sería un punto que vamos a tratar de ver si podemos hacer por ahí algún ejercicio y posteriormente el último punto que maneja el autor es precisamente los EDIs. Los EDIs, mejor conocido como centros de distribución, los almacenes son conocidos, señores, como los warehouse también, y los EDIs, que son los centros de distribución. Estos, por ejemplo, pues ya son almacenes muchísimo más grandes y sobre todo muchos de ellos con mucha más tecnología de la información. Cuando hablo de las tecnologías de la información, muchachos, regularmente se hablan de las TICs, tecnologías de la información de las computadoras. Lo que sucede es que ahora ya no puedes separar la tecnología de la computación con una tecnología de la información, porque básicamente la tecnología de la computación está diseñada para transmitir una información. Entonces, lo que se usa ahora es las TICs, y traducido sería las tecnologías de los sistemas de información. Entonces, volviendo al tema, el CEDIS es un almacén inmensamente más grande, en dimensiones más grandes, porque tiene un concepto distinto. Eh, por ejemplo, McDonald's debe de tener un CEDIS porque él compra el producto y su producto lo distribuye a todas las empresas. Eh, bueno, digo, quizás el pan no tanto, no es decir, ay, bueno, el pan lo produce Hermosillo, que ahí hay un Bimbo, y lo voy a mandar hasta México para que lo tenga el CEDIS de aquí y que él distribuya el pan. Eso es un hecho que no debe de haber un proceso logístico, aprovechar que Bimbo también tiene su propia logística y finalmente tener acuerdos comerciales para que estos productos le lleguen. Pero debe de tener de un CEDIS para otro tipo de ingredientes que son los que hacen el estándar y que mantienen lo que sería el índice, por ejemplo, hablando del índice Big Mac, para los que no lo conozcan, el índice Big Mac es determinar bajo una hamburguesa Big Mac
cuánto es el costo de ella en diferentes países. Se supone que esta hamburguesa está diseñada de una manera igual de la que se produce aquí en Mérida, en el Distrito Federal, en Estados Unidos, en Australia, en Canadá. Son los mismos ingredientes, no cambia absolutamente nada y como la hamburguesa es estándar, puedo costear un precio. Por lo tanto, esto me permite saber qué entidades son más caras que otras o cuáles son más baratas que otras. Entonces, manteniendo o tratando, perdón, de mantener esa estandarización, tienen que tener de alguna manera un CEDIS para controlar desde las cajitas que se usan para las mentadas cajitas felices, desde las servilletas, popotes, vasos y demás que se utiliza para todo este servicio, de los muñequitos que se usan para las mentadas cajitas felices, volviendo al ejemplo, la publicidad, los cartelones, quizás los insumos no, quizás muchos de ellos se puedan comprar, otros es probable que los puedan recibir como puede ser la mayonesa, la catsup, los ingredientes que de alguna manera vienen embolsados y que esto, cuando lo reciben, los distribuyen a los diferentes concesionarios, bueno, en este caso no serían concesionarios, son franquiciatarios, para que pueda el McDonald's poder funcionar correctamente y estar todos en la misma sintonía. Es decir, si mañana viernes, suponiendo que hoy fuera viernes, es el último día de promoción de algo que ellos propusieron, ese mismo día se acaba todo y ya no hay más. Entre comillas, porque sí me ha tocado que todavía las cajitas felices a veces tenían el modelito antiguo, ¿no? Pero la idea es que los acuerdos comerciales que tienen con ciertas empresas como DreamWorks o alguna cosa de esas, de este tipo de empresas, sí hay que mantener mucho este acuerdo comercial y tener en tiempo y en forma el producto para que pueda llegar al mercado que se está buscando. Entonces, imagínense toda la logística que maneja ahí, en este caso McDonald's, Cedis, porque él no produce nada, pero sí lo tiene que almacenar y finalmente él tiene que decir cuánto se entregó a cada una de las franquicias para que pudieran ellos generar sus propias hamburguesas y bueno, finalmente alguien tiene que pagar, que supongo que es la franquiciataria, le paga los insumos al CEDIS de la empresa, ¿no? Entonces, todo ese tipo de detalles hay que tenerlos en cuenta y en consideración. Entonces, espero que si les haya aclarado un poco, si ustedes tienen más información que pueda ayudar a esto o un caso práctico, un ejemplo que quieran compartir con sus demás compañeros, pues háganoslo saber muchachos, lléguenmelo a mí, yo se los comparto en la página de Google Site y con eso podemos estar trabajando, ¿sí? Cualquier duda, pues aquí estamos señores, el sábado estuve de 7:30 a 9:30 respondiendo algunas dudas, si puedo el fin de semana trataré de poner otro horario por ahí y cualquier situación pues estamos aquí pendientes. Que tengan muy bonita pues tarde noche chicos y con esto apago la